Buenos días, profesor. Mi nombre es César Jesús Ayala Fortes y el día de hoy vamos a explicar y presentar pues lo que es el laboratorio calificado número uno y número 2, que es el diseño de una curva de transición y el diseño de un trébol para la implementación usando pues el Civil 3D y el Excel. Bueno, una pequeña introducción para empezar con el laboratorio número uno, que pues esta práctica se está realizando considerando también lo que es el diseño geométrico de acuerdo al manual de carreteras del DG 2018. Y bueno, esto es como una herramienta para que nos pueda acompañar al momento de formar las fórmulas, e incluso tomar en cuenta los parámetros máximos y mínimos. Con el objetivo de la práctica, pues el presente laboratorio tiene como objetivo pues desarrollar, ¿no?, el diseño geométrico de una curva de transición, aplicando las normativas técnicas peruanas mediante el uso de herramientas de cálculo en Excel y el software AutoCAD Civil 3D, con el fin de obtener sus elementos geométricos realizando su planteo y analizar su comportamiento dentro de un trazado vial. Bueno, para el marco teórico, la carretera pues tiene como objetivo, como ya lo mencioné antes, circular de forma segura, cómoda y eficiente para los usuarios, con un diseño totalmente pues funcional para el libre uso, ¿no? Y de una manera poco referencial, evitar pues cambios bruscos en la trayectoria del vehículo. Esto pues para reducir el efecto de las fuerzas centrífugas, que lo vamos a ver y vamos a explicar detalladamente más adelante, con algunos parámetros a tomar en cuenta. Bueno, los materiales que se utilizaron principalmente para la automatización y la comprobación fue el Microsoft Excel para sacar lo que son las fórmulas y posteriormente, bueno, automatizarlas para las curvas y también para obtener los puntos donde se pueden obtener el diseño, ¿no? Y el Civil 3D para hacer la simulación correcta dentro de este software. Bueno, para el procedimiento, bueno, aquí vimos un dibujo de lo que es un diseño de curva pero de espiral, ¿no? Entonces, si vemos por esta parte de aquí, bueno, este es el punto de intersección entre la punta de tangente del espiral donde termina y empieza el espiral y donde termina pues la tangente, perdón, donde termina el espiral y termina y empieza la tangente, ¿no? Estas son las de entradas y esta es la de salida, el punto de intersección como lo hemos dicho, y bueno, hay bastantes más elementos que se deberán posteriormente para el cálculo. Como datos principales, hemos tenido, bueno, dadamente en un caso de una zona específica, donde pues tomamos en cuenta el azimut de entrada de 37, que en radianes sería 0.64.5 y decimales más. Y el azimut de salida, que es 152, las coordenadas 500 al norte y 500 al este, un radio de curvatura de central de 130, de cuerda unidad de 10 y una longitud de espiral de 60. Con la abscisa del punto de intersección de 2200 o K2 más 200, ¿no? Y el ángulo de deflexión, que sería de 110. Bueno, para el cálculo principal de los elementos de la curva, como es el parámetro de espiral K, y para mí el ángulo de flexión y el ángulo central de la curva circular. Esas son las tres fórmulas principales que se usan para lo que es el, ¿cómo se llama? Los elementos principales. Y bueno, acá en el Excel pues se automatizó completamente todo. Es decir, que si yo cambio un valor acá, pues esto se va a cambiar, ¿no? Este valor de aquí. Porque está configurado, como le digo, automáticamente. Unos datos a tomar en cuenta que al momento de tener el ángulo de deflexión, tratemos de, pues, bueno, de ponerlo en radianes, ¿no? Porque va a haber más complicaciones más por abajo y eso va a hacer que nuestros valores salgan pues negativos y tienen que salir valores positivos en todos los casos. Creo que ninguno ha salido un valor negativo. Al igual que el ángulo del central de la curva circular, que pues para hallar, ¿no?, lo que para dónde se dirige lo que es la curva. Bueno, disculpen. Y bueno, estos son los datos obtenidos de 88.317, 13.22 y así, el ángulo. Bueno, ahora para las coordenadas cartesianas del punto de curvatura, XC y EC, bueno, se calcularon de acuerdo, empleando pues las expresiones que estamos viendo en la pantalla para determinar pues la posición del extremo de la espiral dentro del diseño de la curva de transición, pues estos valores permitieron definir con mayor precisión la geometría de la transición entre la tangente y la curva circular, ¿no?, manteniendo la continuidad pues trazada. Estos son los datos obtenidos para X y para Y, las coordenadas. Y bueno, ahora para las coordenadas cartesianas.
En este caso, pues se usa la fórmula de coordenada cartesiana, que es la P, y la coordenada cartesiana K, ¿no? Y bueno, a partir de estas coordenadas, el ángulo de flexión de la espiral pues permitió, ¿no?, obtener la posición corregida del punto dentro de una curva de transición, considerando pues el desplazamiento generado por la geometría de la espiral. Ahora, para el cálculo de tangente de la curva de espiral circular espiral T, se calcula, como en la fórmula lo estamos viendo, pues ya deberíamos haber tenido primeramente pues el ángulo K, luego el ángulo de inclinación y el P, ¿no? Para la distancia necesaria, pues desde el punto de intersección hasta el inicio de la curva, siendo pues un elemento fundamental para el trazo geométrico. En esta parte se calcula lo que es la externa de la curva de espiral, ¿no? Estos pues valores como el radio de la curva circular, el desplazamiento y el ángulo de flexión, pues en este puesto se determinó para hallar la distancia entre el punto de intersección y el punto más alejado de la curva, siendo un parámetro más importante para definir la geometría del trazado. Y bueno, ahora para la tangente larga y la tangente corta, la TL y la TC. Bueno, estos valores son necesarios para definir pues, las distancias características de una curva de transición y completar pues, el desarrollo geométrico del replanteo. Estos son los valores obtenidos y las fórmulas correspondientes. Bueno, pasamos ahora a lo que son las coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones XO y Y0. Bueno, eh, tomando en cuenta como referencia pues, las coordenadas del punto pues, desplazado anteriormente y el radio de la curva circular, este paso pues, permite ubicar el centro geométrico de la curva, necesario para complementar el trazado y el replanteo de la transición. Pasamos a lo que es la cuerda larga, que se calcula mediante la relación entre las coordenadas cartesianas XC y YC, que bueno, para obtener la distancia recta correspondiente al desarrollo de la espiral, ¿no? Y ahora pasamos al ángulo de deflexión o ángulo pues de la cuerda larga. A partir de esta relación entre las coordenadas YC, YC y X, pues se permite determinar la orientación angular de la cuerda larga dentro de la espiral, siendo un dato importante para continuar con el cálculo de la curva circular. Bueno, pasamos también por la longitud de la curva circular, que pues permite también esto definir la extensión entre tramo y tramo, ¿no?, dentro del diseño de la curva de transición, pues asegura que la continuidad geométrica sea traseada. Y bueno, ya casi para finalizar, se obtienen pues las abscisas, ¿no?, entre el TE, el SE, CE y el ET, ¿no?, lo que son la entrada y la salida, por así decirlo. Estos valores geométricos permiten pues, ubicar también cada punto característico de la curva dentro del eje de la vía, facilitando el replanteo geométrico. Y bueno, por último dato de fórmula, se hallan las deflexiones de las cisas en incrementos iguales. Bueno, esto es más que todo para, permite obtener básicamente los ángulos parciales necesarios para el replanteo y progresivos de la transición. Antes de entrar a esta parte del desarrollo del Civil 3D, como ya lo mencioné, estas fórmulas están totalmente automatizadas y el problema que utilizamos para el Civil 3D y que estaba explicando son estos de aquí, que nuevamente los digo, estas son todo lo que nos da, ¿no?, cada uno de estos. Por ejemplo, una está acá en 290 y así. Bueno, lo he cortado porque si no iba a ser muy grande esto. Pero para comenzar a hacer lo que es el Civil 3D, tenemos que pues tener un archivo con los puntos extraídos, ¿no? En este caso pues yo lo tengo por aquí. A ver, déjame ver esto. Tenemos que... Estos básicamente son los norte, sur y un detalle, ¿no?, que si es este eje o relleno. También se podía haber hecho de otra forma, que es a través del Google Earth, para obtener las curvas de nivel, es trazarlo y pues luego pasarlo a un QGIS y hacer un raster, ¿no? Pero creo que esta forma es un poco más rápida. Bueno, si es que tenemos el Excel, pues ya no está, ¿no? Y pues se obtiene esto de aquí. ¿Ok? Entonces esto tendremos que importarlo pues a lo que es al Civil 3D. Como lo menciono acá. Acá está. El punto de carreteras se inserta al Civil 3D, ¿no?, con los puntos que tenemos aquí, como vemos en la imagen. Bueno, una vez importados al Civil 3D, se procede a crear las curvas de nivel a partir de los puntos de referencia ya importados desde el Excel. Pues de esta manera se obtiene una presentación más completa, un poco más limpia,
de lo que permite visualizar más la topografía y existente y verificar la ubicación de la curva de transición dentro del modelo. Para ver un poco de cómo esto, pues vamos acá. Esto está totalmente geolocalizado y es una alternativa para una ruta que está, creo que por la Sierra Alta. Y bueno, para verlo, ¿no? A ver. Espero que cargue. Ya, ok. Esta es, bueno, es una alternativa de una, pues de una carretera, ¿no? Que baja por acá. Que esto tiene un ángulo de inclinación, ¿no? Para ver más o menos de dónde está geolocalizado el, la ruta. Y, y bueno, ese es el planteo. Ok. Siguiendo con esto, lo que se sigue, bueno, es nuevamente poner parámetros iniciales. Ya de los parámetros antes brindados, o sea, pues por mi parte, tenemos que especificar qué tipo de carretera es. En este caso, pues hemos puesto que sea una carretera de tercera clase, con 2 carriles y una velocidad de diseño de 30 kilómetros entre horas. Porque también estamos considerando que esto es una zona urbana, donde van a pasar personas, ¿no? Y un peralte máximo de 4%. De acuerdo a la normativa aplicable para zonas urbanas, estos parámetros se cargan mediante el archivo de criterio Design Criteria File en Civil 3D, permitiendo el programa genere y verifique el alineamiento horizontal conforme a los valores establecidos. Antes de entrar a esto, para verificar si esto está correctamente, pues nuevamente lo digo que me he basado en la norma de GC de 2018, donde por ejemplo decimos que tiene un 30 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, que nos vamos aquí y vamos a buscar acá, creo que es Peralte. Ok, un cruce. Bueno, ok. Acá lo vemos un poco más detallado, donde nos dice que pues para una velocidad de 30 kilómetros, perdón, de radio de 30 kilómetros, pues y de 30 kilómetros también, esta es la velocidad, ok. Este es el radio. Entonces, superarte aproximadamente sería de 4%, ¿no? No debe exceder de eso, porque si no estaría mal diseñado lo que es la curva. A ver, bueno, regresando a esto, estos son los parámetros aquí. Y bueno, es lo que se configura en el Civil 3D, que le estamos dando, pues, de acuerdo a la norma y con el Excel y las fórmulas subidas, a un peralte máximo de 4 con 2 carriles. Bueno, al momento de hacer eso, pues tenemos que trazar nuevamente nuestro eje de vía principal. Se desactiva antes, posteriormente, los otros puntos que veíamos por aquí, porque hemos trazado una ruta, ¿no? Y esta es la ruta pues más accesible. Entonces se desactivan los más puntos para mayor comodidad. Entonces el levantamiento pues topográfico mantiene pues la visibles únicamente aquellos con órbita curvial como lo he mencionado. Y esta acción permite, como les digo, una mayor identificación de los puntos de interés y un desarrollo más eficiente del alineamiento para el trazado. Siguiendo para lo que es eso, una vez definido, se procede pues a verificar que el diseño cumpla, ¿no? También con los criterios establecidos por la normativa del diseño geométrico. Bueno, para este ejemplo, como lo he mencionado, para una zona urbana con una velocidad de 30 kilómetros y un peralte máximo de 4, se adoptan estos parámetros. Un radio mínimo de curvatura de 35, en consecuencia se verifica que el radio adoptado en el diseño sea igual o superior, garantizando que el cumplimiento de los requisitos normativos posteriormente se genere un cuadro de elementos en un punto de intersección, el cual resume las principales características geométricas del alineamiento horizontal y sirve como apoyo en la revisión de documentación del diseño. Como lo podemos ver aquí, velocidad, peralte y el radio calculado es 33.7, pero aproximadamente redondeado es 35. Entonces que se va a trabajar con este radio. Vemos al momento, bueno, al momento de aquí de generar estos tramos, vemos que aquí se nos generan unas curvas, aquí. Entonces tenemos que verificar que esas curvas cumplan con el diseño que nosotros hemos propuesto y la norma dice, ¿no? En este caso, mira, que esta es una línea y esta es una curva. Pero la primera curva es de 35, su radio, ¿no? Bueno, acá está la longitud que tiene y los puntos, ¿no? Entonces vemos que cumple, tanto como su radio y su radio mínimo, 35, 35. Bueno, esta es una tabla ya más de un perfil elaborado dentro de lo que es del civil para ver que todos cumplen, todos los puntos de intersección tienen 35. Y bueno, su longitud, su dirección, su punto inicial y su punto final. Que lo mayormente esto es lo que nos importa, ¿no? Para ver que cumple. Pasando a lo siguiente, vamos a ver lo que es sobre el ancho, ¿no? Bueno, ahora se realiza lo que es los anchos de calzada, ¿no? Y los sobrehechos de la vía. Bueno, para ello se carga previamente en un Civil 3D el archivo pues, de criterio de diseño de incorporación y las fórmulas de cargo establecidas por la normativa vigente. Bueno, permitiendo ¿para qué? Para que el software determine pues automáticamente los valores correspondientes en función de las características geométricas del alineamiento.
En este ejemplo, pues se considera un ancho total de 6 correspondiente a dos carriles de 3 cada uno y una distancia entre 8 metros, ¿no? Aproximadamente. Parámetros que serán utilizados durante la conferencia del diseño geométrico de la vía. Bueno, aquí vemos que se configura totalmente de aquí. Lo único que pues se cambia es esto de aquí y creo que poco más. Y desactivar esta opción de aquí. Y bueno, vemos que dentro de esto, al momento de generar eso, tenemos errores. Estos errores debido a que las longitudes de aquí son muy cortas. Entonces, la manera de solucionarlo geométricamente, pues, es separarlas, ¿no? Manualmente, para que no estén tan juntas. Y bueno, esta sería el, la solución. Ahora, para ver que sigamos cumpliendo con la norma, podemos hacer un pequeño ejemplo de aquí. Que nosotros hemos dicho que nuestro ancho normal por carril es de 3 metros y nuestro ancho calculado pues es de 5,40, ¿no? Perdón, ¿qué estoy hablando? De 3 metros. Entonces, lo que podríamos hacer es usando esto y, no sé, en esta curva aquí, bueno, nos da 5,40, ¿no? Lo voy a poner ahora aquí. Entonces dijimos que si era de 3 metros y 5,40, entonces nuestro sobreancho por carril sería aproximadamente pues de 2,40, ¿no? ¿Y cómo comprobamos esto? Pues vamos aquí al Excel. Y bueno, yo tengo esto de aquí para que esto, básicamente, ¿no? Aplicando la fórmula que hemos indicado de aquí, para que se cumpla esto, ¿no? Esto. Entonces, lo único que necesitamos pues es el radio de la curvatura, la distancia, la velocidad y creo que nada más. Y la distancia entre ejes, ¿no? Entonces, para este carril, este carril que estoy hablando, bueno, se ingresan los valores, ¿no? En este caso creo que era de dos carriles, de 35, que es nuestro radio, 8 era la distancia y 30. Entonces vemos que esto es 2,36, pero redondeándolo, o sea, el 6 redondea al 3 y es un 2,4, ¿no? Entonces vemos que sí cumple con la norma, que, bueno, la norma, bueno, con nuestro planteo que hemos dijimos, ¿no? Que era de 5,4 menos 3, ¿no? De 2,4. Entonces nuestra fórmula sí sirve. Bueno, pasando para lo que es ahora el peralte, tenemos que tener en consideración ciertas cosas y al momento de generarlas, ¿no? En este caso, pues yo le he puesto un peralte máximo de 2%. Y asimismo, pues se define una berma de 0,4, de acuerdo con los criterios establecidos para el Manual de Diseño de Carreteras no pavimentadas bajo estas transiciones y valores competitivos de cada una de las carreteras. En este caso, hemos usado esta norma de aquí, que dice que la berma situada al lado inferior del peralte seguirá la inclinación de este cuando su valor supere al 4%. En caso contrario, la inclinación de la berma será igual al 4%. Es por eso que nosotros ponemos 0,4 y 4% en estos dos valores de la berma. Nada más. Bueno, la berma es lo que está al costado, pues siempre de la carretera, ¿no? De la autopista. Mayormente se usa para las zonas de emergencias y así. Y bueno, estos son los peraltes verificados nuevamente que cumplan. Y vemos que cumple, ¿no? En este lado de aquí 4 y del otro lado también 4, solo que no se ve. Y bueno, eso es lo que se ve, el cumplimiento. Ahora, posteriormente, pues se genera un perfil longitudinal del terreno y se realiza el trazado de la rasante o el alineamiento vertical, como lo llaman. Durante esta etapa es fundamental proyectar la rasante de tal manera que pues se optimicen los movimientos de tierra, ¿no? Procurando que las áreas de corte y el relleno no sean tan exageradas, por así decirlo, ¿no? Tratar de hacerlo un poco normal y evitando pues las pendientes excesivas, ¿no? Pendientes tan altas que pueden pues luego malograr nuestro diseño para que puedan no afectar, ¿no? A la seguridad. Bueno, una vez definido pues la rasante, nos quedaría algo así. Y vemos que tenemos errores. Errores como estos de aquí. No es porque estén tan juntos, sino porque la pendiente es muy corta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que darles valores también de separación, que en este caso cada 100 metros le he puesto cada uno. Pero el último, que está en 30, pues tuve que agregarle 300, ¿no? Porque eso es lo mínimo permitido que nos da, ¿no? Y bueno, vemos aquí la rasante que cumple como una curva, ¿no? Y ahora esto ya está como que va. Y lo podemos ver en el civil, que lo generé creo que por acá, ¿no? Vemos que va acá y va por acá. El perfil longitudinal, ¿no? Y bueno, eso es con referente al laboratorio número 1. Y bueno, para el laboratorio 2, el diseño de un trébol.
Pero antes de aclarar esto, quiero decir que pues he utilizado también, como ambos usan lo que es el, el mismo diseño de curva, de espiral, entonces he tomado ciertos parámetros para lo mismo, para optimizar y, bueno, cálculos, ¿no? Para que estos puedan ser posteriormente utilizados, ¿no? Entonces, bueno, la introducción sería como que para este tipo de infraestructura los vehículos pueden realizar maniobras de cambio en dirección de forma ordenada, reduciendo los puntos de conflicto y disminuyendo el riesgo en accidentes. Al igual que en la curva de transición, se utilizan las normas vigentes del 2018, utilizamos AutoCAD y Civil 3D. Además, se calcularon y verificaron los principales elementos de una curva de transición, como la aceleración centrífuga, el peralte y la longitud de la espiral, con el fin de obtener un diseño seguro y funcional conforme a la norma vigente. El objetivo de la práctica es diseñar un intercambio vial de tipo trébol mediante la aplicación de los criterios geométricos establecidos con la norma DG 2018, realizando un cálculo de las curvas de transición y verificando pues, los parámetros de diseño correspondientes. Para el marco teórico, bueno, sabemos que tiene como objetivo definir las características para una vía garantizando una circulación segura, cómoda y eficiente. Dentro de este proceso, las intersecciones a desnivel son fundamentales porque permiten el intercambio de vehículos sin interrupciones, bueno, reduciendo los conflictos entre los diferentes movimientos y mejorando la capacidad vial. Los materiales que se utilizaron y el equipo necesario, pues se utilizaron el Microsoft Excel, el Word para el informe de este proyecto y una guía de carreteras del manual de laboratorio y el software Trivial 3D. Para el procedimiento, bueno, eh, para iniciar pues la configuración del elemento vertical, pues se adoptan pues como que parámetros similares a los utilizados, como lo dije, al diseño de la curva horizontal, debido porque estamos utilizando también la curva espiral, ¿no? Entonces, estos procesos consideran el desarrollo pues de una transición en espiral, requieren criterios de diseños consistentes. Asimismo, se define principalmente el coeficiente en función de la velocidad específica antes mencionada, ¿no? Pero vamos a utilizarlo como 60 kilómetros por hora. Entonces vemos aquí en esta tabla, que esto también es de la norma, que nos dice que para una velocidad física de z, nuestro valor de selección centrífuga va a ser de 0.7. En la mayoría de casos es 0.7. Y para nuestros valores máximos dependientes, mínimos y máximos, pues tenemos que para el máximo sería 0.6, ¿no? Y para el mínimo sería 0.35. Sería pues la resta de 0.1 por este de aquí, ¿no? Y bueno, ahora vamos a analizar el criterio también de la variación de la aceleración centrífuga. Bueno, se verificó de la variación centrífuga sabiendo que nuestra longitud pues, de la curva es de 60 metros. Y vamos a ver que todos esos parámetros cumplan con lo que dicen pues, las normas. Entonces, bueno, primero vemos que la longitud de transición del peralte fuera suficiente para que el cambio de la selección tráfico se produzca de manera gradual, garantizando la comodidad y seguridad de los usuarios, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el diseño de carreteras no pavimentadas. Vemos que al reemplazar los valores tenemos que nos sale 60 y 60 es mayor que 34.543, entonces sí cumple, ¿no? A la selección tráfico. Ahora vamos a verificar lo que es el peralte también. Bueno, se emplean valores máximos y mínimos de la pendiente, como lo dije anteriormente, a los bordes de la calzada respecto al eje. Estableciendo las normas, a partir de estos parámetros se determinó la longitud mínima y máxima requerida para el espiral de transición. Utilizando las expresiones correspondientes inicialmente, pues se evaluó la condición asociada al valor máximo del número de aquí y obteniéndose una longitud mínima de espiral de 40,83. Posteriormente se analizó una condición de valor mínima determinando una unidad de 60. Entonces, vemos que aquí para el valor máximo del espiral se calculó y también para el mínimo, ¿no? Y tiene que entre estos dos valores no exceder. Entonces sabemos que nuestra longitud de espiral pues era 60. Entonces está entre 40 y 70, entonces que también cumple. Luego también analizamos el criterio de percepción y estética, que esto es simplemente, como lo menciona, ¿no? De percepción. Viendo que aquí nos da un valor de longitud mínima de 27.92 y de 14. Entonces, ambos cumplen, ¿no? Entonces, para el último es analizar lo que es la longitud máxima del espiral a utilizar,
¿cuál va a ser nuestro diseño, ¿no? Está viendo lo que tiene nuestra longitud espiral de 60. Pues para esto se verifica el criterio de diseño con un radio de curvatura de 130 que lo hemos usado anteriormente para la curva de transición. Se obtuvo una longitud máxima de 157.3. Dado que la longitud de la espiral adoptada para el diseño es de 60, se concluye que esta cumple con el límite establecido, garantizando una transición adecuada entre la tangente de la curva y la tangente circular. Y vemos que pues sí cumple, ¿no? Conclusiones para este laboratorio número 2. Pues que al evaluar los principales criterios de diseño como la curva de transición de un intercambio de tipo Trello, verifica los resultados obtenidos cumplen con las condiciones establecidas de la norma vigente. También el análisis del criterio de elaboración de la aceleración de tráfico demuestra que la longitud de la espiral adoptada de 60 metros proporciona una transición adecuada entre pues la tangente y la curva, ¿no? Esto garantiza condiciones más que todo de seguridad, comodidad para los usuarios. También la verificación entre el criterio de la transición pues, del peralte también confirma que la longitud del espiral seleccionado se encuentra dentro del rango permitido, que era de 40.83 y 70 metros, cumpliendo también con los requisitos técnicos establecidos. Los criterios de precisión y de estética también fueron pues satisfechos, ya que la longitud del espiral adoptada supera las longitudes mínimas requeridas, favoreciendo una transición progresiva y una adecuada percepción del trazado por parte del conductor. Finalmente, se comprueba que la longitud de la espiral de 60 metros es menor que la longitud máxima permisible de 157, por lo que el diseño cumple de manera simultánea con todos los criterios de evaluación considerados en la práctica. Y también tenemos pues el Excel automatizado para el trébol, que está aquí, que bueno, también puedes incluir valores y pues te van a arrojar todo automáticamente, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, ingeniero, por el tiempo y eso sería todo. Muchas gracias.